Muchas gracias a todos. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. Santiago Maldonado era un joven tatuador argentino que eligió vivir de una manera particular. No quería tener hijos ni pasar los días encerrado en una fábrica como sus amigos. Tampoco quiso culminar la carrera universitaria para no deberle nada al Estado. Sin embargo, aseguran que la fuerza del Estado cobró su corta vida con tan solo 28 años, luego de su desaparición forzada el 1 de agosto de 2017. El primer desaparecido durante el gobierno de Mauricio Macri. 25 de Mayo es un pueblo campestre de 23.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires. Ahí nació Santiago Maldonado, a 1.500 kilómetros de distancia del lugar donde encontraron su cuerpo 80 días después de su desaparición. Al terminar la secundaria, tocó la batería en una banda juvenil, durante la época en la que asistía a la iglesia. Le gustaba tatuar y hacer murales. La ciudad que lo aburría, a la que no quería volver, la dejó repleta de huellas. Años después, el joven pasó por la Facultad de Bellas Artes de La Plata, donde perfeccionó sus dibujos. Entre 2009 y 2011 se sumó a tocar el bajo en una banda punk llamada Autonomía Multicolor. Tiempo después, dejó los estudios en pausa y retornó a su pueblo natal. Los últimos 10 años los dedicó a viajar. Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. Y en los últimos meses se había mudado a la Patagonia. Ya en la Patagonia, Santiago se vinculó con los reclamos de la comunidad mapuche por sus tierras ancestrales cerca de la localidad de Cuyamén, en la provincia de Chubut, donde desde 2015 los pueblos originarios luchan para no ser desalojados de los terrenos comprados por el empresario Luciano Benetton. A Santiago le gustaba llamar cada 2 días a Estela, su madre. La última vez que hablaron fue el 27 de julio, 3 días antes del funesto episodio. Le había contado que el 4 de agosto quería regresar para pasar su cumpleaños en familia. Sin embargo, el 1 de agosto decidió participar en las protestas mapuche. Ese día, la Gendarmería Nacional, por orden del juez federal Guido Otranto, desalojó la manifestación. Allí fue la última vez que lo vieron con vida. Santiago Maldonado. Por la desaparición ahora de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago? Está siendo publicada de manera oficial. ¿Dónde está Santiago Maldonado? 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 Todos se preguntaban, ¿qué pasó con Santiago Maldonado? Con el paso de los días, y sin explicaciones por su desaparición, la sociedad argentina empezó a exigir de manera masiva una respuesta del gobierno. Las organizaciones sociales lideraron la protesta por la aparición con vida del joven. En las redes, el hashtag ¿Dónde está Santiago Maldonado? En pocos días se hizo tendencia. Después del caso Maldonado hubo una reacción importante de la prensa, que tuvo por un lado la prensa hegemónica, que tuvo un papel en invisibilizar el caso, y por otro lado en tratar de manipularlo. Bueno, la reacción de la prensa en Argentina, como siempre, tuvo diferentes maneras, ¿no? Por un lado la prensa popular, la prensa comunitaria, la prensa del pueblo, enseguida reaccionó en solidaridad, ¿no? Nosotros también, desde Podemos, desde España, nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. Este viernes, todos a Plaza de Mayo, a las 17 horas. Aparición con vida de Santiago Maldonado. Acá, junto a Sergio, el hermano de Santiago, y a pasarle un asiento casi argentino. Mauricio Macri evadió la importancia del caso. Aseguraba que no se trataba de una desaparición forzada, como denunciaba el pueblo argentino. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la Gendarmería no tuvo absolutamente nada que ver en lo sucedido. Nosotros no tenemos indicios de que la Gendarmería haya actuado con violencia ni haya tenido ningún detenido. Es intención de nuestro gobierno llegar a esclarecer este caso. Nosotros no vamos a ser cómplices de absolutamente nada.
La culpa es claramente de la Gendarmería Nacional Argentina, son los responsables políticos, materiales de la muerte y desaparición de Santiago Maldonado. Desapareció después de una represión donde participaron las fuerzas represivas. A una semana de la desaparición, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abrug, prometió que el gobierno nacional seguía con preocupación y ocupación la búsqueda de Santiago, mientras la principal queja de la familia Maldonado, encabezada por su hermano Sergio, se convirtió en una consigna pública sin quererlo. Aparición de Santiago, ya. ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo los queremos! No voy a contestar preguntas. A partir de ahora esto no quita de que el responsable es Gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando. Estaba pendiente ese viaje, así que lo espero para eso. Ojalá lo puedan hacer. Ojalá. Gracias. Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió al gobierno acciones urgentes para localizar al joven artesano. El juez Guido Otranto, que mandó a la Gendarmería al territorio mapuche el día de la desaparición, comunicó que se realizaron inspecciones en la zona del desalojo con buzos y perros entrenados para la búsqueda, pero no se halló nada. Para el 23 de agosto, 3 semanas después, ya habían circulado más de 500.000 de tweets sobre Santiago Maldonado y aún no había rastro de él. El caso tenía bajo presión a los políticos locales. La desaparición de Santiago ocurrió en un momento delicado para la Argentina. La tensión aumentaba antes de la celebración de las elecciones legislativas. Eran los primeros comicios que enfrentaba Macri desde que asumió el poder, y el caso quedó en el centro de la tormenta política, luego que la expresidenta Cristina Fernández, la principal rival del oficialismo, denunciara públicamente el caso. Bueno, después de conocerse el caso de Santiago, Cristina Kirchner empieza a retomar bastante de lo que es la reivindicación del caso. Incluso en un acto público ella se posiciona a favor de Santiago Maldonado, vuelve a referir la importancia del caso. Los argentinos y fundamentalmente la familia de Santiago, que está sufriendo mucho, merecen que el gobierno dé una respuesta a todo lo que está pasando. Con el paso de los días, la enorme reacción generada por la represión en la comunidad mapuche, donde desapareció Santiago, se cobró otra víctima, la imagen de la Gendarmería Nacional. Iba a quedar detenido un par de días, al no tener antecedentes, mucha causa no le podían hacer. Cuando Peñi logra cruzar el río, escucha la voz del gendarme que dice quédate quieto, acá tenemos uno, y escuchan la explosión de un escopetazo. Mi opinión personal es que a Santiago lo fusilaron cuando él se estaba entregando en el río. El Ministerio de Defensa emitió una resolución en defensa de la Gendarmería, alegando que a Maldonado le había disparado a un trabajador del empresario Benetton. Sin embargo, más adelante, se comprobó que esta hipótesis también era falsa. No están buscando a Santiago Maldonado, están buscando hostigar a las comunidades mapuches, están buscando racializar este aparato legal contra nuestro pueblo. No están buscando a Santiago. Cada vez se acentuó más el tema de la desaparición forzada. Un tema que parecía haber quedado atrás una vez que terminó la dictadura militar, en 1983. La Gendarmería parecía haber perdido en días la acumulación simbólica de los últimos 30 años. El caso de una desaparición tiene una sensibilidad especial en Argentina, ¿no? En Argentina es un país donde la última dictadura cívico-radical militar en Argentina dejó 30.000 compañeros desaparecidos, ¿no? Compañeros militantes, y con esto en particular que tiene la desaparición, ¿no? Que no es una muerte, un asesinato más. El pueblo argentino aún no sana la herida dejada por la dictadura militar de Videla, que desapareció más de 30.000 disidentes entre los 70 y los 80. El caso de Santiago Maldonado no es la primera desaparición forzada en democracia por parte de una fuerza de seguridad, pero esta vez parece haber sido la sal en la llaga para la memoria argentina. 6 días antes de las elecciones legislativas, el 17 de octubre, las autoridades informaron que un equipo de 55 expertos encontró un cuerpo en la provincia de Chubut, donde el artesano fue visto por última vez. El cuerpo fue hallado en una cuarta búsqueda en esa zona, flotando a 300 metros del río, donde vieron por última vez a Santiago Maldonado.
día bastante conmovedor. Nosotros estábamos trabajando acá mismo en la redacción y nos enteramos que había aparecido un cuerpo en el río 300 metros arriba de donde inicialmente había desaparecido Santiago. Tras la noticia, los candidatos al Congreso decidieron suspender de inmediato su campaña electoral a 2 días de los comicios. La confirmación de su muerte aumenta las divisiones en un país que aún no supera los traumas dejados por la dictadura militar. De artesana condición de dar alegre batallas, dejo mensajes grabados en la piel de mis hermanos. Yo que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales, siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está salada, siento que zumban las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarmes de arriba. Por su parte, la justicia investigó el caso como una desaparición forzada y la autopsia tendría que definir si Maldonado murió ahogado, golpeado o le dispararon. La familia se mantuvo cerca del cadáver para evitar nuevos riesgos en la investigación. Horas después, el equipo forense confirmaba la identidad del cuerpo. A partir de ahora lo que le vamos a pedir es que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. Me gustó mucho, que me llamó la atención, que fueron una serie de fotos de su cuerpo en la morgue que empezaron a circular por WhatsApp, que realmente era escalofriante, era en cierto sentido bastante amoral, y a uno como argentino, como periodista, como militante, le generaba una indignación monstruosa ver el cuerpo ahí. Y en ese momento, cuando vi esa foto, yo me di cuenta que era Santiago. El juez Geral, el segundo encargado del caso, informó que el cadáver no mostró lesiones durante la práctica de la autopsia. El magistrado no dio toda la información y no explicó cuál pudo ser la causal de la muerte. Que no hubiese lesiones en el cuerpo de Maldonado da más peso a la teoría de que murió ahogado. El artesano no sabía nadar y pudo haber caído al río en pleno invierno, a varios grados bajo cero. El agua pudo haber congelado las partes de su cuerpo, y al subir las temperaturas, días después, el cuerpo emergió. Muchos manejan la hipótesis de que el cuerpo fue escondido por mapuches para desprestigiar al gobierno en plena campaña electoral. Otros sienten un profundo rechazo a la gendarmería. Pues la policía de Leleque y de Maitén no trabaja para el Estado siquiera. La policía de Leleque y de Maitén trabaja para Benetton. La autopsia se realizó a 2 días de las elecciones, pese a la conmoción por el caso y la voz de todo un pueblo que señaló al gobierno como el responsable. El partido de Mauricio Macri ganó las elecciones legislativas. El caso pasó a segundo plano. Lo cierto es que la desaparición de Santiago afecta y desnuda una de las principales políticas de Estado que se ha desarrollado incluso desde 1990, la modificación de la imagen de la gendarmería para posibilitar la militarización de conflictos y el control social a través de la fuerza. La voz de un desaparecido recuerda que en tiempos de democracia, en Argentina, la represión continúa. Cuando es escaso el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambres y solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizarán. Despierta niño que está dormido, alza la voz, no estamos vencidos, que nunca se pierdan las ganas de pelear. Donde los
palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. La causa de muerte de quien había sido identificado como la persona hallada en el río Chubut el día 17 de octubre, este es Santiago Andrés Maldonado, falleció por ahogamiento, es decir, por sumersión. ¿Qué le pasa a Argentina? ¿Qué le pasa que no despierta? ¿Cómo podemos estar cada día naturalizando que se haya desaparecido de manera forzada una persona? ¿Qué les pasa que no despierta? El nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios. Esperando todos los días que llegue Santiago. Es lo único que espero y lo que pido. Nada más. Yo era el sol y brillaba sobre ti. Tenía luz para todos mis amigos. Yo era esplendor. Yo era el sol. Yo estaba aquí y de aquí podía volar, y al pasar todo el mundo saludaba y me hacía sentir. Yo era el sol. Rafa, saluda.